Cuba Información. Dijeron que yo era especie de perro de presa de Chávez, que yo era la mano derecha de Chávez, que era un carnicero, una especie de Jack el Destripador. Sí, sí. Isaías Rodríguez es Jack el Destripador. Casi me dibujaban así, con una cabeza de niño en la mano, en la otra un cura colgado, bueno, con unos colmillos inmensos como de Drácula, ¿no? Me chorreaba la sangre por aquí, me bebía la sangre de los niños. Todo eso lo dijeron, lo sacaron incluso en 2 diarios de circulación nacional muy leídos en España. Bueno, y aquí estoy. Aquí y ahora, dando el paso. Nosotros hemos logrado que nos cubran por fin, que es lo que nosotros queremos, que nos cubran lo que estamos diciendo, no lo que ellos quieren ponernos en la boca a decir que no hemos dicho. Y ahora no les ha quedado más remedio, porque si esto que yo te estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo por una radio y lo está oyendo todo el mundo, entonces no pueden trastocarme lo que yo estoy diciendo. No pueden hacer un titular y en el titular decir Isaías Rodríguez dijo tal cosa, el polémico embajador de Venezuela, el embajador del tirano, del dictador ha dicho tal cosa. No, ya no pueden, porque es que ya el pueblo me oyó, ya sabe lo que dijo. Entonces no pueden manipularlo. Por eso me siento muy feliz en este momento de que hayamos logrado ganar una pequeña batalla. El que define lo que viene. No me adelanto, no, paciente aguanta. Hoy nos visita en el estudio con información Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en España, aprovechando una visita que está haciendo durante estos días al País Vasco. Bueno, ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para que podamos charlar un ratito. Hola, no sé si cuando a usted le propusieron ser embajador, aquí le dijeron que en el paquete iba también esto de tener que aguantar ciertos golpes de los medios de comunicación, ¿no? Y no me refiero a usted en concreto, sino contra Venezuela en general, ¿no? Porque estos días, vamos, se está armando bastante revuelo mediático también, ¿no? No sé cómo está viviendo esto. Mira, desde que comenzó el proceso revolucionario en Venezuela, es más, desde antes que comenzara el proceso revolucionario, la guerra mediática contra el presidente Chávez ha sido implacable. Antes, para evitar que fuera presidente. No sé si tú sabías que en Venezuela todos los partidos se unieron para evitar que el presidente Chávez saliera electo. Es más, modificaron el sistema electoral porque pensaban que el presidente Chávez podía arrastrar con su triunfo presidencial muchos gobernadores y dividieron el proceso electoral en 2 etapas. Una etapa 3 meses antes para elegir los diputados, los senadores y los gobernadores, y una etapa en donde el presidente Chávez se presentaba simplemente como candidato presidencial. Esto tenía 2 objetivos. Uno, evitar, como te decía, que el presidente Chávez arrastrara parlamentarios y arrastrara candidatos a la gobernación y arrastrara candidatos a las alcaldías. Pero tenía otro objetivo, era poder ellos resolver sus problemas y sus conflictos internos para presentarte unificado con un solo candidato frente al presidente Chávez. Se presentaron realmente en el proceso electoral de parlamentarios y de gobernadores, tuvieron algún éxito en su táctica o su estrategia de dividir el proceso electoral, porque sensiblemente hubo diferencias entre los votos para el Parlamento y los votos para la presidencia. Sin embargo, el presidente Chávez, en una primera vuelta, arrasó torrencialmente todos los votos de todos los partidos juntos contra él. Allí no te podría hablar ni siquiera de derecha o izquierda, ahí fue todo. Es decir, derecha, izquierda, socialdemocracia, socialcristianismo, liberalismo, los restos que habían quedado
de los partidos tradicionales desde la independencia, incluso algunos sectores izquierdosos, de esos que fueron hasta la guerrilla, que estuvieron en la guerrilla y que bajaron, y por alguna situación que se manejó durante el régimen del presidente Caldera, se les dio la pacificación, se les conmutó la pena, y estaban como agradecidos con el socialcristianismo y también se aliaron contra el presidente Chávez. Los medios en ese momento enfrentaron el triunfo del presidente Chávez, y después del triunfo del presidente Chávez amainaron un poco para ver qué les venía, y cuando se dieron cuenta de que no podían cambiar el rumbo ni el destino histórico del país, arremetieron contra él. Unos momentos más que otros, pero siempre una tormenta implacable, absolutamente implacable. Usted, embajador, como hombre de leyes, sí que me gustaría que me aclarara a mí ciertas dudas desde la propia ley, ¿no? En todo este revuelo, esa polémica que se ha hablado de un acuerdo de extradición entre el Estado español y la República Venezolana, que no firmó Chávez, sino que venía de antes, por lo que tengo entendido. Entonces me gustaría que explicara un poco desde el punto de vista legal en qué consistía ese acuerdo cuando se firmó y qué sentido, qué es lo legal, digamos, ¿no? En este sentido. Es un acuerdo entre Venezuela y España de hace mucho tiempo, en donde se acuerda la extradición de las personas que hayan cometido delitos y que sean nacionales de España o que sean nacionales de Venezuela y hayan cometido delitos en Venezuela. O sea, si Venezuela los requiere, España se obliga por ese tratado a extraditarlos, e igualmente Venezuela se obliga a extraditar los españoles que hayan cometido delitos para que sean juzgados en España. Eso existe en todos los países del mundo, los tratados de extradición. Eso es civilización, eso está bien, eso no está mal. Pero ocurre que hay normas de leyes internas que pueden limitar esos tratados. En el caso nuestro hay una norma constitucional que dice que cuando es un nacional que cometa el delito, el nacional debe ser juzgado en el país por sus leyes nacionales. Eso tiene su razón de ser, en unas cosas totalmente distintas a lo que los medios han señalado aquí. En primer lugar, el elemento sustancial fue que cuando esa norma se discute en Venezuela, se discute en la Constitución del 99 y se discute con ocasión al narcotráfico. ¿Qué era lo que nosotros planteábamos? Que no se extradite a los nacionales, y estamos pensando en el narcotráfico, porque al extraditarlos, ¿quién los solicitaba en extradición? Estados Unidos, que se ha llevado cualquier cantidad de narcotraficantes colombianos. ¿Para qué? Para nada, porque no los juzgan ni los condenan, simplemente los cambian de territorio. Y eso querían hacer con los narcotraficantes venezolanos, para ellos cuidar su narcotráfico. Los primeros consumidores de droga del mundo son los Estados Unidos. Y bueno, están cuidando su negocio. Ese negocio que en este momento está causando una guerra con México. Es más, se piensa que puedan invadir a México en algún momento determinado por el negocio de Ciudad Juárez, todo esto, ¿no? Bueno, nosotros pensamos, no, nuestros nacionales los vamos a juzgar nosotros, porque Estados Unidos no los juzga ni los condena. Y esa es la razón de esa norma. Fundamentalmente, en este momento se plantea ahora la extradición de alguien que supuestamente cometió un delito. En primer lugar, tenemos que saber si el delito se cometió o no. Porque en España lo que hay es un proceso de investigación. No hay todavía una sentencia de primera instancia. Evidentemente, tú puedes tomar medidas cautelares, preventivas, para que la persona, una vez que tenga la sentencia, no huya o no se escabulla o no eluda la decisión. Y en ese sentido es perfectamente factible que tú puedas tomar una medida cautelar antes de que llegue la sentencia. Lo entendemos, y es más, no solamente lo entendemos, lo comprendemos y sabemos que es jurídicamente legítimo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando tú solicitas la extradición,
ya Venezuela, de manera eficiente en la cooperación, ya ha adelantado la investigación. O sea, nosotros no esperamos a que nos solicitaran en extradición a alguien para abrir una investigación. Abrimos la investigación. Ahora, toda extradición necesariamente tiene que producirse, no donde haya leyes que en el proceso de extradición determinen que los nacionales se juzguen en su propio país. Bueno, no habrá extradición, si ese es el caso. ¿Eso quiere decir que el delito quede impune? No. Si se demuestra efectivamente que cometió un delito, se pasarán los autos, el expediente correspondiente al país que está negando la extradición y allá habrá que seguir un juicio. Eso le garantiza a la persona, además, que va a ser oído. Eso es fundamental en todo sistema de derecho. O sea, el sistema de derecho democrático, lo que te garantiza fundamentalmente es que te oigan en el juicio, que no te juzguen de espaldas, que no te juzguen ausente, que tú estés presente en el juicio. Eso es una cosa que garantiza una ley nacional. Pero hay un elemento que yo no quiero dejártelo por fuera, porque es que en todo esto hay una envoltura imperialista. No sé si has oído hablar de los tratados de libre comercio. Sí. Los tratados de libre comercio nosotros los hemos combatido con el ALBA. Eso es. Pero tú sabes una cosa que tienen los tratados de libre comercio. Tienen una cláusula mediante la cual en ese tratado todo lo que signifique de alguna manera un hecho irregular tiene que ser juzgado en los Estados Unidos. Es decir, tú te despachas, dicen en Venezuela, y te das el vuelto. Es decir, de una vez tú resuelves el problema con tus jueces, a tu manera y con tu sistema legal, pues. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, también nosotros tratamos de prever con esa norma que no nos ocurra lo que Estados Unidos hizo en Italia. Es que no estoy inventando nada. Unos soldados italianos se llevaron unos cables con un avión, mataron una cantidad de gente y entonces no los pudieron juzgar en Italia, sino que tuvieron que llevárselos a los Estados Unidos y juzgarlos en los Estados Unidos. Y en los tratados de libre comercio que hacen los Estados Unidos con Chile, con Colombia, bueno, con Colombia todavía no ha podido lograr el tratado de libre comercio porque así será la rabia cuando el perro muerde al amo. Porque fíjate tú que en los Estados Unidos, en el tratado de libre comercio con Colombia, se han opuesto los parlamentarios de los Estados Unidos porque en Colombia no se respetan los derechos humanos. Entonces no han podido hacer el tratado de libre comercio con Colombia. Pero con Chile lo han hecho, con México. Y entonces con ese tratado de libre comercio imponen ellos su legislación sobre los demás. La respuesta nuestra fue el ALBA. Con el ALBA tú haces una integración distinta. Respetas la legislación de cada país. Hay integración en función de solidaridad. No hay afán de lucro, no hay fines de lucro. Y una cosa muy importante, que creo que es lo más importante de los tratados nuestros frente a los tratados de libre comercio de los Estados Unidos, que tú puedes hacer trueque. Yo te cambio lo que tú me puedas dar en deportes, en médicos, lo que me puedas dar en educación por petróleo. O le digo a Uruguay, Uruguay, dame quesos, que yo no tengo quesos, dame vientres de ganado, ¿sí? Dame carne, que yo no tengo carne, y yo te doy petróleo. Es decir, no es que te doy, sino que intercambio con un valor justo para que tú no devalúes tus insumos, ni yo devalúe los míos, pero nos complementamos. Es decir, mi necesidad la cubro contigo, tu necesidad la cubres conmigo. Eso es distinto a lo que está ocurriendo aquí en Europa, en donde cada país es un caníbal del otro. Alemania se quiere comer España, ¿sí? Inglaterra se quiere comer no sé qué, a Grecia será, ¿sí? Pero un poco Italia, no sé, Italia se ha vuelto puro espagueti, ¿no? Sí, sí. Pero en todo caso la situación es esa, ¿no? Entonces, en ese cuadro de situaciones, aquí no hay una verdadera unión